Muy bien. Vamos a continuar con la parte de los criterios sobre la cantidad de muros y la importancia de los mismos. Eh, el sistema estructural de mampostería confinada tiene su principal soporte dentro de los muros. Entonces, por eso es que es bien importante que nosotros realicemos este proceso lo más minuciosamente posible. Porque si nosotros fallamos en este proceso, vamos a fallar en todo el resto de la estructuración de la casa. Entonces, para que comprendamos bien esto, vamos a irnos primero a ver la importancia de los muros en el sistema de mampostería confinada. Lo primero que tenemos que saber o tenemos que recordar es que los muros son los que cargan en el sistema de mampostería confinada, no las columnas o en este caso las mochetas, ¿verdad? Recordemos que normalmente lo conocemos como columnas, aunque su término específico son mochetas. Entonces, en este caso, no son las mochetas las que cargan, sino van a ser los muros directamente. Para ello tenemos que comprender, por ejemplo, en esta imagen, que todo lo que tiene que ver con las losas son los que van a cargar todos los diferentes elementos. Es decir, si aquí hubiera una persona, un mueble, no sé, diferentes elementos, una máquina, son las losas las que van a cargar cada uno de estos elementos, tanto en el último nivel como en el entrepiso y en el piso directamente, aunque el piso va directamente al suelo, pero en el entrepiso y en el último nivel, son las losas los que cargan los elementos y las losas transmiten el peso directamente hacia los muros, como lo podemos observar acá. Por eso es que es bien importante que nosotros tengamos una cantidad suficiente de muros. No podemos dejar obviado este paso. Lo siguiente que tenemos que ver en esta situación era que preferiblemente, ¿sí? Nosotros tenemos que dejar lo que hablábamos antes, las puertas y las ventanas coordinadas de tal forma de que una esté debajo de la otra para que los muros sean perfectamente adaptables. Observemos también que en este caso, cuando las ventanas tienen diferente tamaño, las fuerzas se van moviendo de una forma un poco extraña, así como lo podemos observar acá. Y esto no debería de suceder, las fuerzas deberían de ir completamente lineales, como es el caso de esta pared de acá, y por eso los vanos de puertas y de ventanas deben de estar coordinados tanto en el primero como en el segundo y si lo hubiera en el tercer nivel. Recordemos que ahí teníamos el principio de uniformidad de muros, ¿sí? Donde hablábamos que los muros sólidos debían de ser iguales en el primero y en el segundo y en el tercer nivel y los vanos de la misma manera. Es bien importante que nosotros notemos esto, por ejemplo, este ejemplo que está acá, de cómo un muro cuando está sólido por encima de una ventana no tiene directamente hacia dónde transmitir su carga. Entonces, este muro va a tener que hacer un desfase un poco extraño de las cargas y eso genera una serie de inconvenientes que no es lo apropiado dentro del sistema que nosotros estamos manejando. El sistema lo puede soportar en cierta medida, pero a la hora de haber situaciones críticas, estos van a ser puntos de falla y por eso es que nosotros debemos de tratar de evitar esta situación. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos la situación de que si bien en el caso de este otro que está acá, donde están desviadas las ventanas, existe arriba pero no abajo, no existe tanto inconveniente porque el proceso acá es que esto de acá no transmite carga al muro sólido. Pero este proceso de acá, esto donde sí hay muro sólido arriba y ventana abajo, ese sí es un problema porque las cargas lineales no tienen hacia dónde irse. Entonces, primero debemos de recordar claramente eso, por favor. En este sistema, los muros tienen tanta importancia porque son los que cargan los pesos y ya los muros los transmiten a la cimentación. No son las columnas. Las columnas son
parte de los muros, o perdón, las mochetas son parte de los muros. Por eso es que si nosotros vemos un edificio que no está construido bajo este sistema, observamos que las columnas son bastante grandes, 40, 50, 60 centímetros, dependiendo de la magnitud del edificio, en comparación de lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en la vivienda tradicional, que son hasta de 10 centímetros, 15 centímetros. Pero esto es porque, como lo vuelvo a repetir, son los muros los que cargan y no directamente las mochetas. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta es que son los muros los que aportan la sismoresistencia. No es la cimentación en sí, sino son los muros. Cuando nosotros vemos que un sismo entra, por ejemplo, así como lo muestra esta imagen, en esta dirección, son los muros que están paralelos a esa dirección los que aportan la sismoresistencia, es decir, los que van a hacer que la vivienda soporte el sismo. Cuando nosotros venimos y el sismo entra en la otra dirección, son los otros muros los que van a hacer que la vivienda soporte el sismo. Es por eso es que es bien importante que no haya muros en una sola dirección, sino los muros deben de estar repartidos de tal forma que soporten en ambas direcciones. Obviamente, nosotros sabemos que los sismos no siempre van a tener una dirección específica, hablando en el sentido de que no van a entrar siempre perpendicular o paralelo a las paredes. Pueden entrar, por ejemplo, en diagonal. Pero en física hemos estudiado previamente, por ejemplo, que los vectores se separan en componentes rectangulares, es decir, componentes perpendiculares. Y de esa forma es que estos muros también, aunque el sismo entre en un sentido diagonal, llamémoslo así, van a soportar, porque a la hora de entrar el sismo a la vivienda o a la estructura, los muros lo van a dividir en componentes rectangulares, ¿verdad? Entonces va a soportar perfectamente, pero es importante que comprendamos que deben de haber muros en todos los sentidos, perdón, en ambos sentidos, ¿verdad? Ya sea tanto en el eje horizontal como en el eje vertical de la vivienda. ¿Sí? Una cosa que es bien importante es que debemos de recordar que la calidad del muro es tan importante como su cantidad. Una situación bien clara para esto es que esta cartilla se diseñó cuando fue el terremoto en San Marcos. ¿Por qué? El problema de tanta casa derrumbada en San Marcos fue que la calidad de sus muros no era la adecuada. ¿Y por qué no era la adecuada? Porque, como nos dice acá, el muro está compuesto por diversos elementos, mochetas, soleras y el bloque. Y para que el muro sea de buena calidad, este debe de ser de la mejor calidad posible. Es decir, nosotros no podemos tener un muro que sea de buena calidad si nosotros metemos bloque de mala calidad. Y esto fue lo que sucedió en muchos lugares. De la estructura del confinamiento, las soleras, las mochetas y todos esos elementos estaban muy bien distribuidos, pero el bloque era de muy mala calidad. Entonces, para comprender cómo debemos de verlo del bloque, vamos a comprender primero que tenemos dos tipos. El bloque UT o de un solo tabique y el bloque DT que tiene dos tabiques. Entonces podemos ver acá en la imagen claramente que el bloque UT, cuando hablamos de un tabique, es este tabique intermedio que está acá, solo tiene uno, mientras que el bloque DT o de doble tabique tiene dos tabiques en esta parte de acá. Estructuralmente podríamos utilizar cualquiera de los dos, pero en la práctica el bloque DT tiene ciertas características que mejoran el sistema. Estas características son principalmente que cuando nosotros tenemos bloque DT y hacemos el escalonado, las celdas se alinean perfectamente, mientras que cuando tenemos el UT o el de un solo tabique, las celdas van zigzagueando debido a que no hay una alineación exacta. Y segundo, de forma práctica, el bloque UT, cuando nosotros
queremos sacar una mitad, podemos sacar la mitad, pero como solo tiene un tabique, la otra mitad se desperdicia. Mientras que el bloque de doble tabique, nosotros picamos justamente en la parte del medio y quedan dos mitades independientes porque cada mitad va a tener su propio tabique. Entonces, esas serían las situaciones principales por las cuales se recomienda el bloque de T en contra del bloque UT. Sin embargo, recordemos que aunque acá no las tenemos en la imagen, en la realidad también venden medios block. Entonces, si nosotros tenemos un sistema estructural bien calculado, podríamos comprar el UT y mitades del bloque UT. Pero eso va a ser ya decisión que vayamos tomando en marcha. Lo siguiente que tenemos que tener en cuenta es esta tabla, por favor. Esta tabla es bien importante que nosotros la veamos, porque primero nos divide los bloques en clases. Clase A, clase B, clase C. Y esta clase D que nosotros vemos acá en negro es una clase que realmente no existe, sino el manual la coloca para que nosotros veamos algunas situaciones, pero como tal no hay una clase D. La clase D básicamente es el ladrillo, el bloque hecho tradicionalmente. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, una bloquera en las orillas, que ahí hacen el bloque y lo trabajan, ese es bloque tradicional, pero es un bloque que no tiene una certificación de calidad y por lo tanto es un bloque de calidad baja, el cual no se recomienda para una buena estructura. Ese ha sido el problema que hemos tenido durante mucho tiempo, que como es un bloque más barato, metemos ese bloque para toda la construcción y a la larga lo que estamos haciendo es debilitando la capacidad de carga de nuestros muros y es cuando tienden a agrietarse. Entonces, luego de eso, digamos que aparte de la clase están clasificados también por colores. El clase azul es el de clase A, el rojo es clase B, el verde es clase C y lo vuelvo a repetir, aunque acá tenemos negro, realmente no hay una clasificación negra. Si ustedes van a una ferretería que venda block certificado y le preguntan por block marchamo negro, no se los van a encontrar. Luego tenemos la capacidad de carga y su capacidad de protección contra la humedad. Eso quiere decir la impermeabilidad misma que tiene el block. Como podemos observar, en el caso de la clase A es la más alta en ambos casos, el de B es una clase alta y el de C es una clase media, mientras que el D es una clase baja. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras nosotros tengamos una clase mayor, vamos a tener mayor capacidad de carga y mayor resistencia contra la humedad. Luego tenemos que ambos bloques se trabajan en espesores de 14 centímetros y de 19 centímetros, siendo de doble tabique y de un solo tabique. Y acá nos da una pequeña aproximación, esto no es algo exacto, pero nos da una aproximación del peso que tiene cada uno de estos bloques con los cuales nosotros podríamos realizar algunos cálculos. Pero tal vez el cálculo más importante que podemos hacer es que cuando nosotros en algún momento queremos trabajar con bloque tradicional, los pesos no deberían de ser inferiores a estos que están acá, porque entonces vamos a tener la característica que el bloque es de muy mala calidad, va a ser muy poroso, no va a tener protección contra la humedad y eso va a hacer que nuestra estructura falle muy fácilmente a la hora de un sismo. Recomendablemente nosotros no debemos de utilizar el bloque tipo D para ninguna estructura que sea de carga. Sí lo podemos utilizar en el caso, por ejemplo, de muros perimetrales o de algo que no requiera un peso estructural, pero en el caso de estructura no deberíamos utilizar el bloque tradicional. Teniendo en cuenta este tipo de comprensiones, vamos a pasar ahora a ver los criterios para el conteo de muro. Los criterios son bastante sencillos y nos dicen que solo se toman en cuenta las paredes que van de piso a cielo. Las que contienen vanos de puertas o ventanas no cuentan para este conteo. Es decir,
que no todo el perímetro del muro va a ser contado, sino solo aquellos que no tienen vanos de puertas o ventanas. Y segundo, que toda aquella pared menor a 1.2 metros de largo no cuenta para el conteo porque es demasiado corta y no va a aportar sismo resistencia a la vivienda. Entonces, si nosotros tuviéramos como por ejemplo estos que están acá, que son secciones de muro, vamos a observar que tomamos en cuenta solo los pedazos que van desde el suelo hasta la parte superior. Este pedazo que es ventana, que es puerta, no lo tomamos en cuenta, y este pedazo que es ventana tampoco, solo los muros sólidos de piso a cielo. Y en el caso de este que está acá, lo mismo, tomamos los pedazos sólidos, pero este pedazo que es inferior a 1.20 metros no lo tomamos en cuenta. Ahora, vamos a ver una pequeña excepción, y es la siguiente, que nos dice que si las celdas del bloque en las paredes cortas, es decir, las que miden menos de 1.20 metros de largo, se rellenan de grout o se funden, entonces se permite sumar a la pared la mitad de su longitud. Es decir, recordando en este caso lo que estábamos viendo acá, si nosotros fundiéramos o rellenáramos de grout estas celdas, es decir, los agujeros que tiene el bloque, los fundiéramos o los rellenáramos de grout en los muros cortos, perdón, me pasé a otro lugar, disculpen, acá está. En los muros cortos, como por ejemplo este, sí se nos permite sumar, pero no el tamaño completo, sino solo la mitad de su longitud. Entonces, eso es bien importante que nosotros lo tomamos en cuenta. Lo segundo es que cuando nosotros hacemos este cálculo, nos da una cantidad, ¿sí? Y esta cantidad de paredes es el mínimo permitido. Eso quiere decir que cuando nosotros tengamos el valor, tenemos que comparar la cantidad de muros que tenemos con ese valor mínimo permitido. Y si tenemos menos de ese valor, tenemos que hacer modificaciones. Sí podemos tener más, pero no menos. Luego, también nos dice que se divide la planta en 3 franjas imaginarias de igual ancho en cada dirección. Y en cada una debe de quedar el 25% de las paredes que se necesitan en la dirección examinada como mínimo. Obviamente, si tenemos 3 franjas, si sumáramos el 25% nos da 75%. Entonces, no es que tenga que quedar exactamente el 25%, sino es lo mínimo que debe de quedar en cada una de estas franjas. Entonces, vamos a empezar a ver cuál es el proceso de conteo de muros. Y vamos a decir que primero se tiene que obtener el área de construcción de la vivienda. En este caso nosotros ya la obtuvimos. Luego se nos dice que se dividen las paredes que actúan en X y en Y. Se toman como factores por separado. Luego se hace la sumatoria de cada una de estas, ya sea en X y en Y, perdón, en ambas. Y luego se utiliza la tabla adecuada para encontrar el mínimo de muros obtenidos y se determina si la cantidad es la necesaria en cada uno de los sentidos. Cuando nosotros hemos examinado esto, si nosotros vemos que los muros no son lo suficientes en uno o en ambos sentidos, tenemos que tener en cuenta que debemos de tomar una de estas 3 posibles acciones. Primero, mayor longitud de paredes. Segundo, mayor resistencia en el bloque. O tercero, paredes más gruesas. Y vamos a explicar cada uno de estos puntos ya cuando estemos haciendo el ejercicio. Entonces, en este momento vamos a irnos directamente hacia nuestro
ejercicio, que es el que tenemos acá. Y lo primero que se nos pide es que obtengamos el área de construcción de la vivienda. Entonces, en este caso, nosotros ya teníamos el área de construcción de la vivienda, que era igual a 110 metros cuadrados. ¿Sí? Muy bien. Cuando ya tenemos eso, nos dice que el segundo paso es que se dividen las paredes que actúan en X y en Y. Entonces voy a ir a mi ejemplo, voy a crear una capa nueva y voy a empezar a ver cuáles son mis muros que actúan en uno y en otro. Voy a tomar esto, lo voy a hacer más pequeño. Muy bien. Y ese color está bien. Muy bien. Voy a venir entonces y voy a empezar a ver. Primero voy a ver mis muros que actúan en el eje X. Y por lógica, este muro actúa. Luego tengo este muro que también actúa. Y este que está acá. Este muro también actúa. Ahora, ¿qué sucede con este muro que está acá? Observemos. Voy a quitar la vivienda y observemos que ese muro tiene 1.15 metros de longitud, ¿sí? Lo podemos ver en la parte de aquí arriba, 1.15 metros de longitud, y por lo tanto este muro no entra dentro de la categoría que nosotros deberíamos de tener, porque debería de tener mínimo 1.20 metros. Luego voy a irme a la parte de aquí abajo y otra vez obviamente este muro entra completo. Una de las cosas importantes es que este análisis se hace por niveles. Entonces, en este caso vamos a hacer solo el análisis del primer nivel. Y entonces ahora ya voy a venir yo y voy a empezar a sacar los muros del eje Y. En el eje Y voy a tener este muro que va desde acá para acá. Voy a tener este que va desde acá para acá. Este que va de acá para acá. Y en el caso de estos, yo debería de evaluar otra vez mis cotas y ver qué dimensiones tiene. Como podemos observar, este muro de acá no cumple porque tiene 75 centímetros. Estos de acá tampoco. Y estos de acá tampoco. Por lo tanto, mis únicos muros serían estos que están en esta parte de acá. Con eso pensado, ahora que ya tenemos los muros que actúan, voy a venir y voy a ver la segunda parte. Y dice que se hace la sumatoria de las paredes en X y en Y. Entonces, voy a venir y voy a hacer primero mi sumatoria de ejes en X, con lo cual voy a venirme acá y voy a decir que tengo primero un muro de 7.6 más
ver si puede ser un poquito más. Luego tengo un muro de 1.65 más un muro de 2.30 más un muro de 8.6 metros. ¿De dónde sé que salen 8.6? Porque observemos que acá nos da que este muro grande son 8.6 metros. Entonces, ahora haciendo el cálculo, voy a jalar esto para acá y voy a sacar mi calculadora donde tengo 7.6 más 1.65 más 2.30 más 8.6 metros, con lo cual me da una longitud de 20.15 metros. Esta sería mi sumatoria en X. Ahora voy a ver mi sumatoria en Y. Con lo cual voy a venir y voy a cambiar esto a verde para que tengamos la relación. Y digo, lo primero es un muro de 2.1 metros más, luego tengo uno de 3.2 más, luego tengo un muro de 1.85 metros. No tengo ninguno otro porque todos los demás no aplican. Con lo cual voy a venir ahora y voy a correr esto para acá y voy a volver a sacar mi calculadora. Digo, ahora tenga 2.1 más 3.2 más 1.85 y tengo entonces un total de 7.15 metros lineales. Con esto entonces yo ya tengo la sumatoria. Luego me dice que se utiliza la tabla adecuada. Para esto yo me voy a la cartilla y vamos a suponer que yo estoy o voy a trabajar esto precisamente para acá, para Santa Cruz del Quiché. Entonces, en los anexos de mi cartilla yo voy a encontrar esta parte de acá y voy a buscar mi municipio donde lo voy a hacer. Veamos. Creo que va a estar en la otra. Acá está. Disculpen. Muy bien. Entonces, observemos que acá tengo el municipio de Santa Cruz del Quiché. Y lo importante de esto es que nos está mostrando que el nivel sísmico es de 4 o es un factor rojo. ¿Sí? Voy a subir.
y observen que nos dice cuál es la zona sísmica. Entonces, como yo tengo un factor rojo, ahora voy a ir a mis tablas y estas son las tablas para el tipo de bloque que vamos a utilizar, ¿sí? Y entonces observemos que tengo una naranja, una amarilla y una blanca. Acá hubo un pequeño error porque en la tabla acá arriba no tenía naranja, sino tenía rojo, pero acá el rojo corresponde al naranja, entonces voy a utilizar esta tabla. Si el municipio que yo estuviera buscando fuera, por ejemplo, Santa Cruz Verapaz en Alta Verapaz y mi color fuera amarillo, entonces yo buscaría la tabla de color amarillo. Pero en este caso, como es para acá, para Santa Cruz, y ya vimos que es un lugar altamente sísmico, vamos a utilizar esta tabla que está acá. Y vamos a empezar. Este es un proceso, jóvenes, de prueba y error. Es decir, no vamos a encontrar el factor al primer momento, sino vamos a tener que ir probando con diferentes factores. Entonces, voy a empezar probando con lo más bajo. Para empezar, voy a utilizar el factor del bloque tipo C. Lo hablamos antes, no vamos a utilizar bloque tipo D. Voy a utilizar el factor tipo C de bloque de doble tabique de 14 centímetros. Y esta colocación del mortero nos aparece MLP y MLC. Eso creo que no lo había explicado en la diapositiva. Voy a buscarlo acá arriba. Acá está. Lecho completo y lecho parcial. Observen que cuando nosotros colocamos el bloque, cuando hablamos de poner lecho completo, quiere decir que vamos a colocar el concreto en todo lo que es el bloque. Es decir, vamos a cubrir las orillas y los tabiques centrales. Mientras que cuando hablamos de lecho parcial, hablamos de que únicamente lo vamos a colocar en las orillas y no en la parte de adentro. Esta es la forma un poco más común de colocar el bloque. No todos lo hacen así, pero es como que lo más común porque es también lo más sencillo de hacer, ¿verdad? Sin embargo, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta acá es que este sistema de lecho completo es más eficaz, es más resistente que el de lecho parcial. Entonces, por eso es que acá en la tabla también, perdonen, regreso a la tabla. Bien, acá en la tabla también se nos indica si va a ser a lecho completo o a lecho parcial. Como vamos a buscar en este momento trabajar con lo más económico, vamos a irnos directamente a lecho parcial. Y entonces, cuando yo ya tengo la cantidad de lecho parcial, yo voy a venir y voy a tomar en este momento, ¿sí?, bloque tipo C de 14 centímetros, doble tabique a lecho parcial. Con lo cual nos da que debemos de utilizar un factor de 0.11 aplicado al área. Entonces, para encontrar el factor, lo que yo voy a hacer, disculpen, lo que yo voy a hacer es venir y voy a aplicar acá. Para que se diferencie, ahora lo voy a colocar en negro. Le voy a decir, factor va a ser igual a la cantidad o el área de construcción que soporta
multiplicado por el factor de la tabla. Y eso nos va a dar los muros mínimos. Entonces, el factor de, el área de construcción que soporta, en este caso, es este valor que estaba acá, que nos dio 110.6 metros. Entonces, voy a colocar ese valor. Va a ser 110.6 metros multiplicado por el factor que nosotros teníamos, que nos da 0.110 también, si mal no recuerdo. Era este que está acá. ¿Sí? Y eso me va a tener que dar un valor. Observemos cuánto va a ser ese valor. Son 110.6 multiplicado por 0.110. Y, perdón, cometí un error, puse más. Son 110.6 multiplicado por 0.110. Ahora sí. Y nos dio como valor 12.17. 12.17. Muy bien. Este valor debería de ser el mínimo de muros permitidos. Entonces, observemos en este caso que si yo hago la comparación, en el eje X yo no tengo problemas porque son 20.15 metros en total. Pero en el eje Y yo sí tengo inconvenientes. ¿Sí? Porque yo necesitaría tener mínimo 12.17 y solo tengo 7.15 metros. Con lo cual, para el eje Y, yo sí debo de realizar alguna modificación para lograr compensar esa situación. Quiero que vayamos a la diapositiva nuevamente. ¿Sí? Vamos a ir a la diapositiva nuevamente y observemos que en este caso ya nos dimos cuenta acá que no cumplimos en uno de los sentidos. Entonces nos dice que tenemos tres posibles acciones. Primero, aumentar la longitud de paredes. Segundo, aumentar la resistencia en el bloque. O tercero, blocks más gruesos en paredes. Sin embargo, aquí hay otras situaciones que tenemos que tener en cuenta. Perdonen, voy a regresar. Y es lo siguiente. Que se nos dice que debemos de dividir la imagen o la planta en tres franjas imaginarias de anchos iguales y en cada uno de ellos debe de quedar el 25% de las paredes. Entonces, voy a ir a mi ejemplo. Y si yo trazo esa línea imaginaria, voy a hacerla con un color suavecito. Si yo trazo esas líneas imaginarias, quedarían, no sé, tal vez más o menos como por acá. Y luego como por acá. Más o menos. Y luego en el otro sentido quedarían creo que un poco más abajo, pero digamos ahí. Y tal vez como por ahí. Entonces podemos observar que en el caso de las
X, yo tengo muro arriba, muro abajo, ¿sí? Y muro en medio. Y nos dice que debe de ser mínimo el 25%, con lo cual yo voy a venir y estamos hablando del 25% del mínimo de muros, no de todos, ¿verdad? Sino el mínimo de muros. Entonces, para calcular eso, yo tengo 12.17 y lo voy a dividir lo voy a multiplicar por 0.25 porque le voy a sacar el 25% y me dice que debe de quedar mínimo 3 metros 04, ¿sí? Y entonces, si yo observo acá, esta parte de acá, 2.15 más 1.65, seguro que cumplen con ese factor. Eso quiere decir que acá contengo el 25% de los muros. En el sentido de las Y's, este muro de acá, yo no sé si va a cumplir con esa especificación, porque solo mide, observen que no cumple porque tengo 2.1 metros nada más. Y en este sentido, o en este otro cuadrante que está acá, no tengo nada de muros, por lo cual en este momento la factibilidad es de ir y aumentar la cantidad de muros. Para solventar esta situación, lo que vamos a hacer es empezar a trabajar con modificaciones. La primera modificación que vamos a trabajar en este caso es que perdonen, voy a cambiar el color, lo voy a pasar a negro. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a respetar el tamaño de esta ventana, pero ya no la vamos a dejar centrada, sino la vamos a tirar hacia un lado, por ejemplo hacia acá, ¿sí? Ya me salió esa línea, la vamos a tirar hacia ahí. Y entonces, bueno. Y entonces la ventana va a quedar de este lado y todo el muro va a ser trasladado hacia esta parte de acá. Lo voy a poner al contrario entonces para que comprendamos un poco mejor. ¿Sí? Todo el muro va a ser tirado hacia esa parte de acá. Y vamos a hacer lo mismo en esto de acá. Acá tengo 48 centímetros más 48 centímetros. Eso quiere decir que si lo sumo, igual no voy a llegar a tener el 1.20, ¿sí? Acá si sumo 0.48 más 0.48, voy a tener 0.96. Con lo cual, no voy a llegar a tener los 1.20, pero lo que sí puedo hacer es dejar una indicación de que eso va a ser rellenado con grout, y ya una vez rellenado con grout, entonces ya puedo sumar la mitad, aunque con eso aún voy a tener el inconveniente de que no llego a los 3 metros, porque me va a quedar como 2.91, perdón, 2.1 más 0.96 dividido dentro de 2. Si le sumaran los 0.96 sí quedaría, pero como tengo que dividirlo dentro de 2, entonces disculpen, me quedaría 2.1 más 0.96 2.1 más, voy a tener que colocar paréntesis,
Ya sé. 0.96 dividido dentro de 2. Ahora sí. Ahí a esto le sumo 2.1. Con lo cual me quedaría 2.57. Eso quiere decir que todavía no voy a llegar a los 3 metros que me solicita de ese lado. Sin embargo, ya con esto ya adaptaría bastante el proceso. Y del otro lado, probablemente lo que voy a tener que hacer es, en este caso tengo de cada lado 93 centímetros, punto 93 por 2, me daría 1.86 y voy a venir y a estas celdas también las voy a rellenar de grout. Acá voy a venir a tirar la ventana, me quedaría muro acá, un pedacito de muro o la columna más bien, y esta parte que está acá para poder trabajarla. No recomiendo bajar la cantidad de ¿cómo se llama? De muros o de ventana acá, porque recordemos que este es el ambiente más grande y debemos de cumplir también con un área mínima. En este momento esta ventana tiene 1.5 metros de altura, perdón, de ancho. Voy a quitar esto, disculpen. .5 metros multiplicado por la altura, que si le dejo un sillar de 60 centímetros y un dintel a 210, me daría también 1.5 metros de altura, con lo cual si realizo el cálculo, me va a dar 1.5 por 1.5, me va a dar un total de 2.25 metros cuadrados de ventanería. Y recordemos que esto de acá debe de ser mínimo el 15% del área. Y el área va a ser 4.8 por 3.35. Voy a venir entonces, voy a decir 4.8 por 3.35. Y eso me da 4.8 por 3.35, 16.08 por 0.15 por 0.15 y me da que tengo que tener 2 metros 41 mínimo de ventanería. Entonces observen que solo tengo 2.25 y mi mínimo debería de ser 2.41. Con lo cual, aún ni siquiera con la ventana de 1.5 y dejándola 60 centímetros y hasta 2.10 va a ser suficiente. Entonces, debido a eso, no recomiendo que esta ventana se reduzca más del 1.5 por factor de iluminación. Lo podríamos hacer solo en el caso de que la puerta tuviera un panel de vidrio y nos proporcionara también iluminación hacia este ambiente, y podría ser una opción a tratar en diseño, ¿verdad? Pero como en este momento no estamos trabajando esa parte, entonces vamos a dejarlo así como está, porque realmente todavía me hacen falta
Veamos. 2.50. Necesitábamos 3.04 menos 2.57. Entonces nos hacen falta 47 centímetros de muro. Entonces realmente va a ser bastante complicado que nosotros lleguemos a tener esto. Sin embargo, ya con que nosotros tengamos estos muros acá, vamos a aplicar suficiente sismoresistencia en cada uno de los sentidos. Tampoco acá podemos reducir porque tenemos la ventana del baño. Y no podemos colocar la ventana del baño en otro lugar. A menos, veamos el segundo nivel. Veamos el segundo nivel. Muy bien. Puedo dejar esto acá. A menos de que pensáramos en dejar una fachada sólida y quitáramos esta ventana de acá, o podríamos dejar la ventana del segundo nivel. Podríamos dejar la ventana del segundo nivel y quitar la ventana del primer nivel, que como recordaremos, y lo habíamos visto previamente dentro de nuestra presentación, voy a buscar el lugar específico acá. Como habíamos podido ver, el que nosotros tengamos un vano en el segundo nivel que no esté en el primero no afecta de una forma tan significativa como que tengamos la segunda parte. Entonces sí podríamos dejar la ventana del segundo nivel, quitar la ventana del baño y ventilarlo de una forma mecánica, aunque ustedes conocen que según los reglamentos de diseño, esa no es la forma óptima de trabajar las cosas. Por lo cual, considero que lo vamos a dejar de esta manera y vamos a hacer los cambios que tenemos en este momento pensados. Entonces, primero voy a venir y voy a recalcular mi metraje. Voy ahora a venir acá. Voy a recalcular el metraje del eje Y y voy a decir que voy a tener ahora otra vez, ¿no? Voy a tener 2.1 más, habíamos dicho que acá teníamos 0.48, me quedaría 0.48 más el muro de acá que mide 3.2. Más este otro muro de acá que mide 1.85 más esta pequeña parte de acá que serían 0.75, 35, 37.5, 0.375
¿sí? Más esto que vamos a agregar acá, que serían 0.93 por 2, que ya habíamos hecho ese cálculo, era 1.86. Tengo 1.86 y voy a volver a hacer el cálculo. Todo esto para acá, voy a jalar mi calculadora y me quedaría entonces ahora 2.1 más 0.48 más 3.2 más 1.85 más 0.375 más 1.86 y me da un nuevo resultado de 9.87 metros cuadrados. 9.87 metros cuadrados. Entonces, ya teniendo este nuevo valor, voy a tratar de recalcular las situaciones. Bien, podemos observar cómo, aún haciendo las modificaciones, no llegamos a tener el valor que necesitábamos, que era de 12.17 metros lineales. Entonces, vamos a volver a revisar qué es lo que yo necesitaría. ¿Sí? Voy a venirme acá y veamos, ¿no? Después, acá está. Ya aumenté la longitud de paredes. Si eso no funcionó, ahora voy a empezar a aumentar la resistencia del bloque. Entonces, para aumentar la resistencia del bloque, voy a irme a mi tabla a ver nuevas posibilidades de factores. Voy a seguir pensando en trabajar con bloque de 14 al hecho parcial porque aunque lo aumentara al hecho completo, realmente lo que aumentaría sería muy poco en este caso. Pero hagámoslo solo por proceso de enseñanza. En este caso voy a tomar el bloque de 14, pero en esta ocasión con lecho completo, bloque tipo C. Y mi factor sería 0.104. Mi área ya habíamos visto que era 110.6 metros. Así que voy a irme a mis factores, voy a sacar mi calculadora y digo 110.6 por 110.6 por mi nuevo factor, que es 0.104. 0.104 y me da que mi nueva cantidad de muros, la mínima, si yo utilizo esta combinación, debería de ser de 11.50 metros. Como mi cantidad de muros es de 9.87, aún no logro compensar esa situación. Voy entonces ahora a aumentarla para llegar a bloque tipo B y mi nuevo factor es 0.089. Voy a hacer mi cálculo.
tengo 110.6 por 0.089. 0.089 y me da que ahora tengo 9.84. Muy bien. Entonces, observemos que mi nuevo cálculo del factor va a ser igual a 110.6 multiplicado por 0.086, si mal no recuerdo. No, perdón, era 0.89. Eso me dio como resultado 9.84 metros cuadrados. Si yo comparo ahora estas dos cantidades, observemos que tengo más muros que el mínimo que me pide. Por lo tanto, en esta ocasión, para mis muros yo debería de utilizar bloque tipo B con bloque de doble tabique, ¿sí? Y alecho parcial. Esa va a ser mi combinación para trabajar en mi estructura del primer nivel, ¿sí? Una cosa que es importante es que si yo quisiera, yo podría venir y dejar mis muros horizontales o los que están sobre el eje X con una combinación de bloque tipo C alecho parcial y solo los verticales bloque tipo B alecho parcial. Eso podría ser una opción. Sin embargo, muchas veces es confuso que se deje un bloque para una pared y otro bloque para otra. Entonces, para simplificar, a todo le vamos a poner como especificación que debe de llevar bloque DT alecho parcial de 14 centímetros tipo B. Esta va a ser mi especificación para trabajar el primer nivel, ¿sí? Bloque de T, alecho parcial de 14 centímetros, tipo B. La otra situación que tendríamos que tomar en cuenta ahora es el cumplimiento del 25%. Pero por eso fue que yo hace un momento no me preocupé tanto, porque si ustedes se ponen a pensar, ahora el 25% disminuyó. Voy a realizar mi cálculo nuevamente y tengo 9.84 dividido, o perdón, era multiplicado, voy a 9.84 multiplicado por 0.25 y me quedó que ahora debe de ser 2.46 metros, el 25%. Por lo tanto, este muro de acá cumple, o perdón, esta área de acá cumple, esta área de acá cumple y esta área de acá cumple con el 25% mínimo, ¿sí? Ya no tengo inconvenientes con el cálculo del 25%, porque si ustedes se recuerdan, por ejemplo acá, que era el punto más crítico, recuerdo yo, teníamos 2.57 y nos pide el cálculo que sea 2.46, con lo cual lo tenemos cubierto. En el caso de acá teníamos, o calculémoslo, veamos si cumple, teníamos 1.86 más
.375, este creo que sí no va a cumplir. Tenemos 2.23. Entonces, sí deberíamos de hacer una modificación. Y nuevamente, mi sugerencia en este caso es que calculemos la ventanería. Y yo creo que lo que podríamos hacer es subirle un poco a este muro que tenemos acá. ¿Sí? Pero démonos cuenta que son ¿qué? 2.46 menos 2.23. Lo que necesitaríamos es sumarle aproximadamente 23 centímetros, con lo cual dejaríamos, perdonen, una ventana acá de más o menos 1.30, 1.25 por ahí, para compensar el espacio que necesitamos en esta parte de acá. Entonces, con esto cumplimos los parámetros del primer nivel. Voy a cambiar nombre a esto para que se me simplifique, disculpen. Muy bien. Vamos a hacer ahora el conteo de muros del segundo nivel. Para hacer el conteo de muros del segundo nivel, el proceso básicamente va a ser el mismo. ¿Sí? El proceso básicamente va a ser el mismo. Y voy a venir, voy a cambiar los colores. Voy a colocar un azul. Y voy a colocar nuevamente que este muro lo puedo contabilizar. Ups, perdón. Azul. Ahí estamos. Este muro lo puedo contabilizar. Acá tenemos que tener cuidado porque observemos que acá realmente no hay muro en el primer nivel, entonces este debe ser un muro de segundo nivel, o debe de ser un muro tabique. Es algo que vamos a modificar en este momento. Yo voy a colocar acá de naranja los muros que van a ir desapareciendo. Entonces este pedazo de acá completo debe ser muro tabique, porque no tengo ningún muro en el segundo nivel que lo sostenga. Entonces este va a ser muro tabique. De acá puedo utilizar una parte que va más o menos desde este otro pedazo de acá debería de ser muro tabique también, y voy a poder utilizar este pedazo que está acá, que es el correspondiente al primer nivel, y luego observemos que en este caso otra vez este muro de acá, todo este muro, voy a poner solo la vivienda para que tengamos una mejor idea. Todo ese muro va a poder aplicar. En el caso de este muro tabique, en el caso de este muro
es tabique. En el caso de este muro es tabique. En el caso de este muro es tabique. Y acá, en el eje Y, voy a tener ahora que este muro lo puedo utilizar porque viene desde el primer nivel. Acá recordemos que hice una modificación en el primer nivel que debe ser correspondida en el segundo nivel, donde mi muro va a estar toda esta parte de acá y esto va a quedar como ventana. Acá tengo una parte que va a quedar de muro sólido y acá nuevamente tengo una parte de muro sólido acá y esto va a ser ventana. Esto lo vamos a tener que ir modificando en algún momento. Y estos pedazos de acá van a ser también muro tabique. Voy a venir, perdón, el color. Muy bien. Estos pedazos de acá van a quedar como muro tabique. ¿Sí? Es decir, que quiero que observen que ahora la cantidad de muros en el eje, perdón, este muro de acá también lo puedo utilizar. Muy bien. Observen que la cantidad de muros en cierta forma se redujo en comparación con el primer nivel, ¿sí? Pero es normal, no hay ningún inconveniente que se realice de esta forma. ¿Y por qué? Porque para este nuevo cálculo vamos a tener que hacer un nuevo cálculo del área de la construcción, ¿sí? Entonces ahora voy a venir yo a recalcular mi área de construcción. Y fíjense en esta situación. En el primer nivel, mi área de construcción era de 110.6 metros cuadrados, porque cuando nosotros hicimos el cálculo del área, observen que sumamos el área del primer nivel más el área del segundo nivel, ¿sí? Pero en el caso de este segundo nivel, ya no carga todo. O sea, el primer nivel carga su propia carga más la del nivel superior, que va a ser el número 2. Pero en el caso del segundo nivel, lo único que carga es su propia carga. Este ya no carga el primer nivel porque el primer nivel lo está cargando a él. Entonces, un nivel solo carga su carga propia más los que están arriba de él. En este caso, como no tengo otro nivel encima, este segundo nivel ya no carga nada y el área de construcción correspondería a esta que está acá, 57.4 metros cuadrados. Déjenme, no, perdón, me confundí. El área de construcción 2, que es el del segundo nivel, es 53.2 metros cuadrados. Entonces, esa va a ser mi nueva área de construcción, 53.2 metros cuadrados. Muy bien. Entonces, mi nueva área de construcción es 53.2 metros cuadrados. Voy a hacer ahora la suma de muros en X y va a ser igual a tenemos
7.6, que corresponde a esta distancia de acá. Voy a activar las cotas. 7.6 metros más, en este caso corresponde otra vez, o debería de corresponder exactamente a la medida que tenemos acá, que esa era de 2.30 metros, ¿sí? Entonces tenemos 2.30 metros más esta parte de acá, que ahora debería de ser 8.6 metros, lo cual me daría como resultado 7.6 más 2.30 más 8.6, 18.5 metros lineales. Ahora voy a hacer el cálculo del eje Y. Para lo cual voy a tener que en el eje Y tengo otra vez voy a necesitar la parte de arriba, una parte de 2.1 metros, que sería esta parte de acá. Luego tengo esta parte de acá, que por alguna razón creo que no la sumé en el primer nivel. Ah, sí, sí la sumé, pero estaba completa. Acá ya no va completa. Entonces tengo que averiguar cuál es su dimensión. Y serían los 3.2 menos 1 metro. Con lo cual estoy hablando de 2.1 metros más esta parte de acá, que solo sumamos la mitad, se recuerdan ustedes que sería 0.48. Esta parte de acá, que era 1.35, y esta parte de acá, que era 1.86 metros. Entonces, ya con eso voy a realizar mi suma. Una cosa es que si yo considero que ya no es absolutamente necesario, este 0.48 lo podría quitar para ya no rellenar las celdas de growth del segundo nivel. Entonces voy a venir, voy a hacer mi cálculo. Tengo 2.1 más 2.1 más 1.35 más 1.86 más punto 48. Observemos qué pasa con el punto 48. Tendría 7.89 metros. 7.89. Encontramos ahora otra vez nuestro factor. En este caso yo podría cambiar otra vez e irme a buscar block de T de 14 centímetros con un tipo C, y mi factor sería nuevamente 0.11. Así que voy a hacerlo. Tengo que mi área de construcción son 53.2 multiplicado por 0.110. Y entonces me da que mi
que mis muros mínimos serían igual a 5.85 metros lineales. Entonces observemos que en los dos casos sobrepasan eso muy fácilmente, incluso haciendo lo que yo decía de ya no colocar este para no tener que rellenar las celdas de grow del segundo nivel. Y entonces al segundo nivel yo lo que voy a tener que hacer ahora es, o lo que voy a utilizar, es que esto va a ser block siempre de T de 14 centímetros al hecho parcial tipo C. Entonces, en este caso, sí voy a cambiar el tipo de block para el segundo nivel. Pero todo el segundo nivel, entonces voy a tener block tipo C. Y en el primer nivel voy a tener block tipo B. Entonces, estos serían mis cálculos para poder tener el conteo de muros del bloque. Ahora, ¿qué corresponde? Arreglar mi plano para que todo quede como dijimos en este momento, en esta parte de acá. Estos son cálculos aproximados. Si bien debemos de tratar de ser lo más preciso posible, a la larga es simplemente una aproximación. Una aproximación sí muy certera para el tipo de trabajo que vamos a realizar. Entonces, esto es lo que competiría al conteo de muros. Y ahora debemos de arreglar nuestros planos.